A esta hora temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Revisamos decisiones que toman nuestros gobernantes y nos pegan en el bolsillo. Se acerca el recambio presidencial en Argentina y el FMI busca instalar su voz frente a Alberto Fernández. Francia, frente a la crisis hospitalaria y respuesta gubernamental, ya van a ver cuál. Y hay denuncias de actores sociales acerca de los hechos 21N, paro nacional en Colombia. Ya les contamos en Análisis Profundo. Vamos a empezar a relatar lo que está ocurriendo en el panorama económico argentino, donde el presidente electo Alberto Fernández le pide al FMI un plan de pago sostenible que no conlleve al ajuste. Alberto Fernández sostuvo un diálogo telefónico con la señora que ven en imagen, Cristalina Georgieva, número 1 del FMI, a quien le transmitió el deseo de pagar la deuda sin más ajuste. Indicó también en Twitter Alberto Fernández: la conversación fue muy productiva. Indicamos la intención de poner en marcha un plan económico que permita crecer y pagar sin más ajuste para los argentinos. La deuda contraída por Macri es de 57.000 millones de dólares. La titular del FMI mostró interés en esta propuesta planteada por Fernández. En particular dijo en el pacto social que quiere lanzar el funcionario para bajar la inflación, que ronda el 50% interanual. Pero el FMI quiere lo de siempre, más ajuste fiscal. Georgieva indicó que el nuevo gobierno argentino tiene que ver dónde el gasto no está dando resultados. Son palabras de Cristalina Georgieva en un reportaje difundido este martes por Bloomberg. Ratificó que el organismo está muy abierto para iniciar negociaciones con el futuro gobierno de Fernández, a quien sugirió mantener las restricciones presupuestarias que existen. De igual forma, reconoció que en Argentina la pobreza ha crecido, sin mencionar que el FMI es corresponsable con el gobierno de Macri por esta situación. De los 57.000 millones de dólares que el FMI prestó a Argentina, de los cuales desembolsó el 78%, el destino final de esos fondos terminó en fuga de capitales. Y allí lo que está ocurriendo también con la realidad económica de Ecuador, donde hay un panorama que urge. El FMI dijo que va a seguir en el país, un pronunciamiento que se da luego del 17 de noviembre, cuando en la legislatura se rechazó y archivó una ley económica urgente que buscaba 730 millones de dólares para bajar el déficit fiscal. En marzo pasado, Ecuador suscribió con el FMI un acuerdo por 4.200 millones de dólares que a su vez le abrió las puertas al país a obtener líneas de crédito de organismos multilaterales por 6.000 millones de dólares. En diciembre el FMI debería desembolsar 250 millones, por eso el apuro de Lenín Moreno de enviar en las próximas horas a la Asamblea un nuevo proyecto económico con carácter de urgente y enfocado solo en el tema tributario. Vamos a ver también cómo CEPAL, en su reciente informe de perspectivas del comercio internacional 2019, pronosticó estancamiento para nuestra región. Al cierre del año 2019, según la CEPAL, las exportaciones de América Latina y el Caribe caerán 2%, mientras que las importaciones lo harán en 3 puntos porcentuales. La Comisión Económica señala que la pronunciada desaceleración que ha sufrido el comercio mundial de bienes en la década afectará negativamente el desempeño del comercio exterior del área durante el año en curso. El organismo de Naciones Unidas agregó en su más reciente informe que los riesgos más serios son el agravamiento de las tensiones comerciales, una menor demanda mundial, la creciente situación de importaciones por producción nacional en ciertas economías y una proporción más reducida de China para la exportación. Asimismo, se destaca que América del Sur sufrirá una contracción de 6,7% en el valor de sus envíos, superando así el promedio regional. Para la subregión se proyecta una tasa de crecimiento de 0,2% al cierre de este año. La CEPAL indica que una de las principales tareas es superar la dependencia en la venta de productos básicos en su canasta exportadora. Entre los países suramericanos que experimentarán mayores caídas exportadoras figuran Paraguay, Perú y Venezuela,
siendo el último país víctima del bloqueo de Estados Unidos, mientras que Bolivia es el único país de la zona en el que los precios de las exportaciones no sufrirían un retroceso. Pese a que el comercio exterior de América Latina registrará una caída al terminar este año, también hay que destacar que hay varias subregiones que van a vivir un incremento, caso Centroamérica y el Caribe. En su informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2019, la CEPAL pronostica que Centroamérica y el Caribe registrarán aumentos del valor de sus exportaciones en 2,6 y 3,7% respectivamente. El alza responde, según entidad, a menor dependencia de los productos básicos y mayor vinculación comercial con Estados Unidos. En ese sentido, para Centroamérica, la expansión de los volúmenes exportados compensaría con creces la caída de los precios de algunos de sus productos básicos de venta como el café, el banano y el azúcar. Mientras que en las economías del Caribe se proyecta que el aumento del valor exportado se deberá a la expansión del volumen, y pese a que en Latinoamérica registrará una caída de sus exportaciones a fines de año, países como México no se verán afectados ya que sus ventas reportarán un alza de 2,8% al culminar este 2019. Dicha expansión económica será posible ya que desde este país se sustituyen productos chinos en el mercado de Estados Unidos y durante este año se convirtió en su socio comercial más importante. Sin embargo, la investigación de la CEPAL señaló igualmente que se prevé que el valor del comercio interregional se contraiga casi 10% este año. Y entre las razones de esta posible contracción figuran los pedidos globales de exportación que continúan cayendo, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. En esa línea, la caída de agosto en el trasiego de carga aérea marcó el 10º mes consecutivo de descensos en este ámbito. Hablábamos justamente de hospitales, insumos quirúrgicos, costos que conlleva esto. Hay una situación muy a la baja en Francia y las autoridades de gobierno han tomado decisiones. A la vuelta de la pausa, se lo cuento. Fíjense esta noticia que hoy acapara titulares sobre todo del lado europeo. Alemania apuesta por aumentar las inversiones en África. La canciller Angela Merkel, antes de la apertura oficial de una conferencia de inversores de los países del G20, ya anunció que van a crear incentivos para empresas alemanas que decidieron invertir más en África. Además, el ministro alemán de Desarrollo, Gerd Müller, también dijo que el país firmó convenios para proyectar justamente espacios de trabajo. Cerca de la mitad de las 20 economías de más rápido crecimiento están buscando apertura para ese lado del mundo. En 2018 ya las empresas alemanas exportaron bienes por 23.000 millones de euros, las importaciones alcanzaron los 22.000 millones. Desde el 2018, las exportaciones a países del pacto, por un total de 330 millones de euros, han sido cubiertas por garantías. Se han presentado solicitudes por un monto de 1.000 millones de euros, por lo que estamos aumentando. Venimos de un país relativamente nivel bajo si nos comparamos con China o otros países, y sabemos que el comercio exterior es a menudo la etapa preliminar para un compromiso local, por ejemplo, en formas de inversiones. Por lo tanto, estas cifras son muy comprometedoras. Queremos crear incentivos para que cuando los países que participan en Pacto con África tengan éxito y las condiciones de inversión para nuestras empresas mejoren. Unión Europea prevé un aumento de presupuesto para el 2020 y lo centra en cambio climático y la seguridad de sus fronteras. 168.700 millones de euros irán destinados a cada uno de 5 programas implicados contra esta lucha. Además de un aumento de 1.280, la rama energética del programa Connecting Europe, que ayuda al despliegue de renovables financiando infraestructuras.
Por otro lado, el presupuesto 2020 es la última parte de un presupuesto de 7 años, equivalente al 1% del ingreso nacional bruto de los Estados miembros. Permítanme, en primer lugar, acoger con beneplácito el acuerdo alcanzado anoche sobre el presupuesto 2020 de la Unión Europea. Este presupuesto nos permitirá lograr resultados relacionados con nuestras prioridades, es decir, la transición a la energía verde, el empleo y los jóvenes, la seguridad y la solidaridad de la Unión. En total, el 21% de todo el presupuesto se dedicará a medidas para combatir el cambio climático. El Estado asumirá más de 10.000 millones de euros de deuda hospitalaria en Francia, periodo 3 años, según anuncios del primer ministro, parte de una serie de medidas que responden a meses de disturbios en las calles, donde los recortes, según los trabajadores hospitalarios, ya han dañado el sistema de salud. Ya en 2020 lanzaremos un programa masivo de recuperación de deuda de 10.000 millones de euros en 3 años. 10.000 millones en 3 años son 3.3 mil millones de dólares cada año para reconstruir, restaurar y reequilibrar las situaciones financieras de las instituciones. 40.000 enfermeras y cuidadores que viven en París y en los suburbios van a recibir una bonificación al año permanente de 800 euros. Por lo tanto, planeamos otorgar un bono anual de 800 euros por año para 40.000 enfermeras y cuidadores que ganan menos de 1.900 euros por mes. Desde marzo empezaron las movilizaciones y cerca de 300 servicios de urgencias médicas en toda Francia exigen más recursos financieros y humanos para poder trabajar en buenas condiciones. Asimismo, miles de trabajadores denuncian en todo el país los recortes presupuestarios y el deterioro de las condiciones laborales motivado por las reformas del presidente Emmanuel Macron. Hoy en día lo que realmente exigimos es más inversión en hospitales públicos. Durante varios años los sucesivos gobiernos han asignado fondos insuficientes. Por eso los hospitales sufrimos recortes presupuestarios y planes para equilibrar el presupuesto, lo que implica recortes de empleo, y cuando recortan los puestos de trabajo, socavan no solo las condiciones de trabajo, sino también la calidad de la atención al paciente. Hay pacientes que esperan 72 horas en camillas en la sala de emergencias. ¿Por qué? Porque ya no tenemos médicos, paramédicos, por lo que las camas médicas y las camas quirúrgicas y otras están cerradas. Tenemos camas cerradas y camas geriátricas. Es injusto. Entonces los pacientes que son admitidos no están seguros de que van a tener una cama esa noche. Según la Federación Hospitalaria de Francia, los sucesivos gobiernos han impuesto a los hospitales públicos recortes de cerca de 9.000 millones de euros desde 2005, lo que ha provocado la decadencia de las instalaciones, camas y docenas de quirófanos, sin contar que los salarios de los trabajadores no alcanzan para nada. Aunque las urgencias permanecen abiertas, desde marzo los trabajadores de algunos hospitales franceses están en huelga y al menos 90 de las 650 unidades de urgencias hospitalarias se han visto afectadas por esta crisis. Desde finales de 2017, 70 cámaras cerraron, lo que obstruye automáticamente la sala de emergencias. Los pacientes esperan hasta 12 o 15 horas en caso de emergencia antes de ir a las salas. Ya no podemos trabajar así. La gente está exhausta, no tenemos vacaciones anuales. Los días libres se cambian cada vez por el Departamento de Recursos Humanos. Se retiran sus periodos de descanso. Ya no es posible. Absolutamente deberemos encontrar formas de mejorar el servicio de salud. No tenemos los medios para trabajar adecuadamente, por lo que no estamos cumpliendo nuestro rol del servicio público. Ese es el problema. No es 2022, es ahora. Lo estamos buscando. Hemos estado en huelga durante 8 meses. Hemos sido despreciados durante 8 meses y no tenemos una solución del gobierno. En un intento de evitar otra ola de intensas protestas como la de los chalecos amarillos, que este 17 de noviembre cumple su primer aniversario, el gobierno se encuentra preparando su cuarto plan para desactivar la crisis. Teme una conjunción de luchas en un contexto de repunte del descontento social entre los estudiantes, agricultores, profesores, policías y jubilados. El mandatario francés se ha comprometido a invertir más en el sistema de salud para aliviar el sufrimiento que se vive en los hospitales, pero la ayuda aún no llega. Los hechos en Colombia, rumbo a un gran paro nacional en la jornada de mañana. Ya lo analizamos.
Este 21 de noviembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, enfrenta una verdadera prueba, un paro generalizado en su país. Incluye huelgas y genera miedo y expectativas en la dirigencia política del establishment, en parte por la convulsión que se ha sumado en toda América Latina contra un fracaso de un sistema neoliberal. El paro ha sido convocado por el Comando Nacional Unitario, que reúne a varias centrales obreras colombianas. Confluyen quejas y reclamos de toda la sociedad, sindicalistas, indígenas, estudiantes, profesores, médicos. Organizadores del paro en Colombia lo han convocado como una medida de protesta contra el paquetazo de Duque, la OCDE y el FMI, la desigualdad, así como por la vida y la paz. Sindicalistas rechazan el incumplimiento de los acuerdos con FECODE, la constitución del holding financiero. Exigen además un aumento del salario mínimo, defienden la protesta social, luchan contra la corrupción. En materia de números, se movilizan en rechazo a las privatizaciones anunciadas por el gobierno, reformas en materia laboral, pensional y tributaria. Esta última, según Duque, va dirigida a bajar la carga tributaria a las empresas para que puedan, según él, crecer y generar empleo. Pero los críticos consideran que la carga se trasladaría a la clase media y a los trabajadores. Cuando se habla de reforma laboral, si bien desde el gobierno aseguran que no hay ni una coma redactada, ha dejado en claro que la nueva ley pasa por la flexibilización de los contratos. Por su parte, desde la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, han propuesto pagar 75% de los salarios a los jóvenes para facilitar su ingreso al mercado laboral. Desde la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, plantean acabar con la indemnización por despidos, horas extras y dominicales y feriados, así como establecer un salario mínimo diferenciado por regiones y sectores. Todas estas propuestas son rechazadas por la clase trabajadora. Y miren las paradojas de la vida, pero que no, que están premeditadas y son acciones armadas. Este año Colombia va a tener una de las economías que más va a crecer en nuestra América Latina, con lo cual no es una paradoja, es un hecho real, que no importa que un país crezca mucho para que no la repartan de manera equitativa y crezca al mismo tiempo la pobreza, porque el poder, el gran poder, está en poquitas manos y la pobreza está sumida en toda una nación. Mientras la región apenas crecerá en promedio 0,2%, la economía colombiana lo hará por encima del 3,3%, como lo estima el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ese nivel alto de crecimiento no se traduce en bienestar para la población. Actualmente el desempleo se mantiene a doble dígito. En septiembre pasado cerró en 10,2%. Las ciudades con mayores tasas de desempleo son Quito con el 18,4%, Cúcuta con 16,5%, Valledupar con 15,3%, Sincelejo con 11,8%. Por su parte, la tasa de desempleo de los jóvenes entre los 14 y 28 años de edad aumentó del 16,5% a 18,1% en el tercer trimestre de 2019. La ciudad que presentó una mayor tasa de desempleo juvenil fue Cúcuta, con 25,7%, mientras las que mostró mejores índices fue Bucaramanga, con 13,9%. En materia de pobreza y según datos aportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, hay 9,69 millones de colombianos en pobreza multidimensional, es decir, tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Según las encuestas del DANE, entre el 2016 y 2018, ingresaron 1,1 millones de personas a la pobreza multidimensional. Guainía, Vaupés, Bichada, La Guajira y Chocó son las regiones con la mayor población que tienen obstáculos para acceder a las necesidades básicas y elementos de calidad de vida. El otro método con el cual el DANE mide este indicador es la pobreza monetaria. Esta se define a partir de la estructura de consumo de los hogares, que el DANE mide con las encuestas de ingresos y gastos y de presupuesto. Esta información se relaciona con la estructura de una canasta básica de bienes, tanto alimentarios como no alimentarios, y desde allí se establece una línea de pobreza,
que para 2018 se ubicó en un ingreso mensual de 257.433 pesos. Con esta línea, según el DANE, casi 3 de cada 10 colombianos ganan mensualmente menos de este monto. El año pasado se calculó que 13,07 millones de colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria, es decir, que estaban debajo de este nivel de ingresos. Un dato clave para el final de este análisis y final de nuestro programa también, porque nos quedamos sin tiempo. Presidente Iván Duque llegó al poder agosto del año pasado con el apoyo decidido de los empresarios. Hoy carece de mayorías legislativas y su desaprobación alcanza el 69%. Así las cosas. Muchas gracias por su compañía.